Bienvenidos a La Otra Cara, tu podcast semanal sobre adicciones con Esteban Bustamante, Miguel Arévalo y Álvaro Quiroga. Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Hoy estamos con Miguel. Hola, muy buenas. Con Álvaro, que está en realización, y conmigo, Esteban. Y bueno, bienvenidos a La Otra Cara, el podcast de La Otra Cara de las adicciones. Hoy hablaremos de, principalmente haremos la introducción a los 4 capítulos que vamos a hablar, ¿no, Miguel? Así es, Esteban. Este podcast en un primer lugar va a tratar de 4 capítulos, en el que en el segundo capítulo vamos a tratar un poco lo que son los juegos de azar y las apuestas deportivas, el tema de la ludopatía. En el tercer capítulo vamos a hablar sobre el fenómeno del botellón y cómo se ha normalizado toda la cultura del consumo de alcohol y su tratamiento. En el cuarto capítulo, por último, vamos a tratar cuáles son las drogas más consumidas por los jóvenes, cuánto las consumen y qué percepción tienen del riesgo sobre estas drogas. Próximamente van a estar todos estos episodios en Spotify y en YouTube para que no les podáis perder. Pero en primer lugar, Esteban, ¿de qué va a tratar este capítulo? Bueno, en este capítulo vamos a hablar de cifras, de números. Yo creo que es un tema que nos llama a todos la atención, ¿no? Vamos a hacer un análisis a modo resumen, vamos a tocar todos los puntos, pero principalmente vamos a hablar de las drogas más consumidas, de las edades con más riesgo y, bueno, si va en aumento o va decayendo. Aunque antes de empezar este capítulo y a hablar de este tema, vamos a hablar por qué hemos escogido este tema, la drogodependencia. Y es principalmente porque nos vemos en la obligación, nosotros como estudiantes de enfermería, sabiendo que la drogodependencia es un problema de sanidad pública, nos vemos en la obligación de ayudar o aportar nuestro grano de arena tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria. Es decir, tanto las personas que aún no han consumido drogas o no son drogodependientes, tanto las personas que lo son, y podemos ayudarles a que se den cuenta. Ahora sí, que empiece el podcast. Bueno, antes de hablar de números tendremos que hablar de conceptos básicos, ¿no? Básicamente vamos a hablar de 2 palabras que se nos vienen a la mente cuando hablamos de drogas, que yo creo que es la adicción y la dependencia, ¿no? Sí. Entonces, Miguel, háblanos de la definición de estas dos. ¿Qué es la adicción y qué es la dependencia? Pues te voy a contar un poco lo que son las definiciones más teóricas. Según la Organización Mundial de la Salud, la dependencia es un síndrome que implica un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad en el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas frente a otros comportamientos que son considerados habitualmente como más importantes. Y en cuanto a la adicción, sí es verdad que la OMS prefiere decir trastorno por consumo. Considera que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Creo que no me ha quedado muy claro. ¿Podríamos decir que es lo mismo o no? Sí que puede llevar a confusión, porque mucha gente se puede confundir, pero hay un ligero matiz, ya que la adicción, coloquialmente dicha, hay una pérdida de control a la hora de consumirla. Vale, ¿y cuáles son sus diferencias? Pues básicamente la dependencia es un término más concreto que puede ser física, psicológica o ambas, y la adicción es un término más amplio que incluye, como he dicho antes, lo que es esa pérdida de control, patrones compulsivos y una persistencia a la hora del consumo de la sustancia. Vale, pues teniendo claro estos conceptos, vamos a pasar ahora a hablar de números, que era lo que había prometido al principio. Por lo que tengo entendido, el Studes 2025, que salió hace un mes, es el estudio sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias. Y el EDADES, que son los 2 estudios que nos vamos a basar, es el estudio sobre el uso de drogas y otras adicciones en España. ¿Vale? Ambos son en España. Lo que quiero que nos quedemos claro es que el Studes es de los jóvenes, que va de los 14 a los 18 años, y el EDADES es de los 15 a los 64. Studes es los jóvenes, EDADES son los adultos. Vale, ahora para empezar, yo creo que vamos a empezar con el primer tema que mencioné al principio, que es cuáles son las drogas, el top 5 drogas más consumidas en España. Pues sí, Esteban, basándonos en los 2 estudios que has dicho anteriormente, la EDADES y el estudio, se puede hacer un top bastante claro, donde tenemos en primer lugar el alcohol, después el tabaco, en tercer lugar tenemos el cannabis y por último, en cuarto lugar, hipnosedantes y en quinto lugar la cocaína. Vale, teniendo este top 5, como son muchas drogas, vamos a analizar la comparación con otros años en
referidos a este top 5 de drogas, ¿vale? Entonces, ¿cómo han sido los resultados? ¿Hemos ido a mejor o a peor? Entonces, Miguel, cuéntanos, ¿cómo ha sido este top 5 en comparación con años anteriores? Pues para empezar con una buena noticia, según la encuesta Studes, en cuanto a las prácticas de riesgo se ha disminuido notablemente ese consumo de alcohol. En cuanto al porcentaje de estudiantes que se han emborrachado en los últimos 30 días es del 17,2%, alcanzando unos valores mínimos que no se encontraban desde años anteriores al año 2000. En cuanto al binge drinking, que es beber de forma abundante en un corto periodo de tiempo, es decir, mamarse como un piojo un sábado por la noche, es del 24,7%, que otra vez ha alcanzado un mínimo histórico. Y en cuanto a la población de entre 20 y 34 años, sí es verdad que el consumo en los últimos 30 días ha aumentado ligeramente. Muy bien, ahora continuamos con el top 2, esa droga legal que tenemos a la orden del día en cualquier terraza de los bares, tanto si es verano como es invierno. Cuéntanos, Miguel. Pues en cuanto al tabaco hay buenas noticias, podríamos decir, continúa una sólida tendencia a la baja, registrando los datos más bajos que de toda la serie histórica, es decir, de todos los años que se tienen registros. En cuanto al consumo, de alguna vez en la vida, el último año, el último mes y el consumo diario también se ha reducido notablemente, y ha habido más gente que se ha planteado dejar de fumar, pero sin embargo no nos tenemos que relajar, ya que según los datos que tenemos, España es el 9º país de Europa que más tabaco consume. Dato preocupante, pero bueno, seguiremos mejorando. Ahora hablamos de los porros o de la María coloquialmente dicha. Cuéntanos. Pues en cuanto al cannabis, según los encuestados, han dicho que su consumo alguna vez en la vida es del 21%, lo que ha supuesto una drástica bajada, podríamos decir, de 5,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2023. Este dato consolida una tendencia descendente y establece un nuevo mínimo histórico en la serie. Pero en la población entre 15 y 64 años, que como has dicho antes es del estudio Edades, el consumo ocasional ha aumentado, siendo bastante preocupante, ya que esto puede significar que derive a consumo diario. Ahora vamos con los hipnosedantes, que quiero resaltar un punto o un dato que me ha parecido interesante, es que los hipnosedantes son más comunes en personas de 30, 35 años, 40 años, que pues yo como dato no lo sabía. Entonces cuéntanos, Miguel. Pues en este caso voy a hablar de los hipnosedantes, tanto con y sin receta se ha incrementado ese consumo que llevaba una tendencia creciente desde 2018, alcanzando en el año 2024 27,4% de la población. Vale, ahora vamos a hablar de la cocaína. En cuanto a la cocaína, también tenemos malas noticias porque aunque es verdad que la prevalencia no ha aumentado, es decir, el consumo del conjunto de la población no ha aumentado, esa edad de inicio del consumo se ha reducido hasta los 14,7 años, lo que es muy preocupante, ya que significa que el consumo está aumentando entre los más jóvenes. Bueno, pues vamos a establecer una conclusión. Vaya que es el mensaje que queremos que se lleven todos a casa. Básicamente es que podríamos decir que el alcohol y el tabaco ha disminuido su consumo. En cuanto al cannabis, también, pero entre la población de los adultos, de los 15 a 64 años, su consumo ocasional ha aumentado, pero sin embargo los hipnosedantes se ha incrementado y la cocaína sigue igual, pero lo más preocupante, que es peor, es que la edad de inicio se ha reducido. Bueno, por último, vamos a hablar de las consecuencias que conlleva las adicciones, ¿no? Esos efectos tanto como físicos, que nos vamos a centrar menos, pero sobre todo mentales y sociales, ¿no? Entonces, Miguel, cuéntanos. Pues sí, como bien has dicho, vamos a tratar un poco más lo que son las consecuencias psicológicas y sociales, ya que las físicas es verdad que las conoce más población, pero las consecuencias psicológicas y sociales en ocasiones quedan en segundo plano y son igual de importantes. Por ejemplo, Esteban, ¿sabías que el consumo de cannabis puede hacer que desemboque en esquizofrenia o que debutes como esquizofrénico, que el alcohol puede llevar a deterioro cognitivo afectando a la memoria y a la atención, que la cocaína puede hacer que sientas que tienes bichos y parásitos debajo de la piel, que el tabaco es tan traicionero que se fuma para evitar el malestar y no por placer, y que los hipnosedantes pueden afectar a tu rendimiento académico y laboral? Pues no, la verdad es que hay muchas cosas que yo como tal no sabía y algunas cosas que hemos aprendido también en la carrera, hay que decirlo todo, pero yo como persona principalmente, y yo creo que lo compartimos, ¿no? Que
pasamos muchas cosas desapercibidas. Hay cosas que nos pasamos por alto y no solo hablamos de las drogas, que yo creo que es uno de los casos más extremos, pero también tenemos a disposición pantallas, móviles, tablets, ¿no? Entonces, son cosas que nos van afectando día a día y que tampoco vemos, ¿no? Entonces, desde el podcast La Otra Cara, queremos invitaros a reflexionar respondiendo simplemente a una pregunta, que es así de sencilla. ¿Aquello que consumes te hace bien o simplemente lo haces por escapar tu realidad? Acuérdate que no estás solo. Las adicciones simplemente es un escape momentáneo y la realidad va a seguir siendo igual. Entonces, si quieres solucionarlo y quieres buscar de verdad un escape a este problema, te recomendamos que o busques por Google o llames a este teléfono, que es de la Cruz Roja, si eres de Segovia, al 921-440-202, 921-440-202. Y, sobre todo, si eres de Castilla y León, existe la línea gratuita de información sobre drogodependencia de la Junta de Castilla y León, que es el 012. 012. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, Miguel, damos por finalizado este podcast. ¿Qué tal te ha parecido? La verdad es que me ha parecido un podcast muy interesante, en el que se ha explicado la información de manera muy clara y muy precisa, y que yo creo que ha servido para informar más a la población y poder prevenir los riesgos del consumo de las drogas y de otras adicciones. Pues yo por mi parte me ha parecido un podcast, la verdad es que muy, muy interesante. La verdad, la investigación pues me ha ayudado, creo que nos ha ayudado a todos en nuestra formación profesional, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer a Álvaro que está en realización y que no aparece en estos momentos. Y bueno, que nos vemos en el segundo capítulo, que os adelanto que se llama Esto no es un juego, ¿eh? Chao, chao. Adiós. Ley del bajo en mi pecho despertando la intención. Ya no sigo aquel camino que me hundía la razón. Entre sombras me perdía sin respirar.